El caballero acababa de matar al dragón y se disponía a salvar a la princesa. Muy visto. Mejor a la doncella en apuros. Subió a lo alto de la torre y tiró abajo la puerta con la espada mágica con la que había matado al dragón. La doncella lo esperaba, sonriente y dispuesta a darle su amor. El caballero se arrodilló ante ella y... y se dio cuenta de que realmente no le gustaba. La dejó plantada y se fue con sus amigos a tomarse una cerveza. Hola, ¿estáis ahí, queridos alumnos? Muy buenas. Pues me encontraba ahora aprovechando antes de comenzar la clase para escribir un poco. Como ya sabéis y vimos en este vídeo anterior sobre algunas cosas sobre mí, una de las grandes pasiones de mi vida es la escritura. Y vamos a dejarla ahora un poco a un lado para comenzar la clase. Pero... No vamos a dejarla tan al lado porque está un poco relacionada eso que estaba haciendo antes con lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar Mesopotamia. Recordemos la primera civilización que surge después de la prehistoria, en el Creciente Fértil. ¿Y por qué está relacionada con la escritura? Pues porque es en este lugar en el que empieza a aparecer esta manifestación del hombre, la escritura. La escritura que surge en un formato como este. Y te preguntarás, ¿eso es escritura? Pues sí, de hecho es alta tecnología de Mesopotamia, es como una tablet en el día de hoy. La escritura avanzará a lo largo de los siglos en diversos formatos y pasaremos de los primeros papiros a los manuscritos en pergaminos, al desarrollo, por ejemplo, de la imprenta y más adelante, ya casi en nuestra época, a la aparición de la máquina de escribir, del ordenador y de los teléfonos móviles, porque esto que nosotros hacemos cuando escribimos en WhatsApp es también escritura. Tenemos que saber que esta maravillosa forma de comunicarnos los seres humanos apareció hace más de 5.000 años. ¿Y dónde? En un lugar en concreto, en Mesopotamia. ¿Os resulta interesante? Seguro que sí. ¡Vamos a estudiarlo! ¡Adelante! Mesopotamia es el origen de la escritura, pero también de muchísimas otras cosas. Mesopotamia también es el origen de las primeras leyes y también de la literatura, porque ahora empiezan a ponerse por escrito tradiciones y cultura oral. Así como también en Mesopotamia surgirán los primeros grandes reyes, aquellos destinados a cambiar la faz de la tierra, promoviendo unas grandes construcciones que en muchos de los casos aún perduran en la actualidad. Todo ello vamos a estudiarlo en este y en los siguientes temas sobre Mesopotamia, pero tenemos ahora que comenzar por el principio, primero haciendo una introducción sobre este periodo y este lugar en concreto de la historia. ¡Vamos allá! En primer lugar tenemos que estudiar cuáles son las características de la última etapa de la prehistoria, esa que ya vimos en este vídeo anterior. Nos referimos a la Edad de los Metales, un periodo importantísimo para conocer el comienzo de Mesopotamia. Pues bien, ¿cuándo llega a su final en el Creciente Fértil la Edad de los Metales? Pues entre el 4000 y el 3500 a.C., una etapa caracterizada por las siguientes características. Vamos a estudiarlo de manera resumida porque es algo que ya hemos visto en el vídeo anterior. Como ya sabemos, las tierras fértiles del Creciente Fértil llevaron al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Todo ello llevará a un efecto dominó con primero el aumento de la población, la aparición de las grandes ciudades y en ellas, debido al comercio y a los excedentes, en estas desigualdades aparecerán los primeros reyes que se diferenciarán muchísimo del común de la población. Y por último también se dan cambios culturales, cambios fundamentales que vamos a estudiar en este tema. El más importante de todos ellos es la aparición de la escritura. ¿Por qué surge la escritura? Pues por una necesidad fundamental en la administración de las ciudades. Imaginaos, tenemos unos poblados o unas ciudades que están creciendo cada vez más. ¿Cómo llevamos la cuenta, por ejemplo, de la población que tenemos o de los alimentos necesarios para dar de comer a tanta gente? Pues con esta necesidad surge la escritura. Esta invención tan importante en la historia surge en Mesopotamia en torno al 3500 a.C., una invención que cambiará la historia del hombre por siempre. Estudiaremos las características de la escritura más adelante, cuando veamos la cultura de Mesopotamia, pero lo primero que tenemos que saber es que esta invención, como ya hemos dicho, marca el comienzo de la historia.
¿Por qué?, te preguntarás. Pues porque realmente a partir de ahora podemos estudiar las características de este periodo con fuentes directas de él mismo, es decir, a través de los textos que nos dejaron nuestros antepasados en estos lugares. Continuamos estudiando Mesopotamia, y una vez hecha esta introducción, vamos a estudiar ahora cuáles son las características geográficas del lugar en el que se encuentra. Un lugar que ya conocemos muy bien, ¿a que sí? Pues sí, porque ese lugar es, como ya sabemos, el creciente fértil, un lugar caracterizado por la fertilidad de sus tierras. Mesopotamia significa tierra entre ríos. ¿Por qué? Pues porque Mesopotamia se sitúa en una región de Oriente Medio entre los ríos Tigris y Éufrates. Ya no hace falta que os diga que ello significa que nos encontramos con tierras que dan muchísima producción agrícola. ¿Y qué significa eso? Pues ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Significa por un lado que se atrae a muchísima más población, apareciendo así las primeras ciudades, y también significa que aparece el comercio debido a los excedentes agrícolas y ganaderos. En este lugar en concreto, como ya vimos anteriormente, comienzan a aparecer grandes ciudades. Ciudades que han ido evolucionando desde aldeas a pequeños poblados a urbes enormes, que dan cabida a miles y miles de personas. Algunas de estas ciudades superaban los cientos de miles de habitantes. Hablamos, por ejemplo, de Ur y Uruk, las primeras grandes ciudades de Mesopotamia. Ambas ciudades formaban parte de la civilización sumeria, la primera civilización que aparece en Mesopotamia. Otro concepto importante, ¿qué es civilización? Pues entendemos por civilización al conjunto de personas que comparten una cultura común, es decir, costumbres, ideas, creencias, etc. Estas ciudades formaban parte precisamente de una cultura común, pues creían en los mismos dioses o eran gobernadas de la misma manera. Este es el primer rasgo fundamental que vamos a estudiar de Mesopotamia, y junto a la aparición de la escritura, el más importante de este vídeo, porque comienzan a aparecer ahora las primeras ciudades-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Pues un nuevo concepto que tenemos que entender muy bien. La primera característica de las ciudades-estado mesopotámicas es que funcionaban de manera independiente, como ya hemos visto anteriormente. Es decir, cada una tenía su propio gobierno, estaban gobernadas por un rey diferente, y asimismo rendían culto a sus propios dioses. Esto no significa que no tuviesen unos dioses comunes, sino que cada ciudad tenía su dios preferido al que le rendía culto. ¿Sabías que hoy en día todavía existen ciudades-estado? Por ejemplo, el Vaticano, un país que realmente no tiene más territorio que la ciudad que está dentro de sus fronteras. Otra de las características de estas ciudades-estado es que debido a su grandeza se encontraban protegidas por murallas, ya que tenían la necesidad de ser protegidas. Aquí tenemos en imagen, por ejemplo, las excavaciones en la antigua Babilonia, una de las ciudades mesopotámicas más grandes y que estudiaremos un poco después. Como tercera característica de las ciudades-estado mesopotámica, tenemos que saber que en el centro de ellas se encontraban los grandes templos, los cuales estaban controlados por los sacerdotes, que eran los encargados de dirigir el culto a los dioses. Y por último, ¿quién gobernaba estas ciudades-estado? Pues bien, la última característica que vamos a ver es que el gobierno de las ciudades estaba en los reyes, aquellos que van a aparecer, como ya vimos anteriormente, a final de la Edad de los Metales, de entre los más poderosos guerreros. Los reyes tendrán el poder militar y también el poder político. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Pues del gobierno de estas ciudades o en la actualidad del gobierno, por ejemplo, de los países. Además, los reyes compartían su poder con los altos sacerdotes, los cuales se encargaban del poder religioso. Y a todo ello lo llamamos teocracia, es decir, el gobierno de los sacerdotes junto al rey. Creo que ha quedado claro los dos conceptos fundamentales de este vídeo, la aparición de la escritura y la aparición de las primeras ciudades-estado. Pero creo que quizá nos vendría muy bien hacer un pequeño viaje al pasado gracias a mi aplicación de viajes en el tiempo para conocer cómo era una ciudad-estado. ¿Os apetece viajar? Venid conmigo, ¡vamos! ¡Lo hemos conseguido! Estamos en Babilonia, en una de las ciudades más grandes y hermosas de toda Mesopotamia y de la historia antigua. Vamos a hacer un breve recorrido, venid. Esto que está aquí detrás son las grandes murallas de Babilonia. Y lo que podemos ver ahora es la gran puerta de Istar, la gran puerta principal de la ciudad a la que se accedía al gran templo. ¿Entramos? ¡Vamos!
Estamos ahora recorriendo las principales calles de la ciudad. Como podemos ver, tenemos casas a un lado y al otro. Aquello que está aquí detrás son los jardines colgantes, lo veremos más adelante. Era el principal palacio de Babilonia. Vamos a recorrerlo un poco. ¡Qué guay! Y ahí al fondo podemos ver el gran templo, el cual se encuentra en el centro de la ciudad. Y ahí estaban los altos sacerdotes, los cuales gobernaban junto a los reyes. ¿Dónde está el rey de Mesopotamia? Mirad, aquí están los guerreros. Los guerreros eran los defensores de las murallas y de la ciudad. Ese me ha mirado un poco mal. No, tranquilo, soy un visitante, solo quería ver la ciudad. ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado con eso! ¡Socorro! Uf, menos mal, he logrado escapar. Pues bien, creo que ha quedado suficientemente claro los conceptos del vídeo. Espero que os haya interesado mucho la historia de Mesopotamia y nos vemos en las siguientes entregas. ¡Adiós!